Bienvenido a nuestro canal, donde la creatividad no tiene límites. Encontrarás videos entretenidos, educativos y llenos de energía. Si te gusta este tipo de contenido, dale like y suscríbete ahora mismo. Nunca busques mensajes borrados en el teléfono de tu esposo. Yo lo hice. Y desde esa tarde, mi vida entera se partió en dos, lo que fui antes y lo que soy ahora. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Si lo que escuchas te llega al corazón, apóyanos con un me gusta o convirtiéndote en miembro de nuestra comunidad. Gracias por estar aquí. Me llamo Andrea. Tengo 34 años, soy maestra de primaria en una escuela pública aquí en la Ciudad de México, y hasta hace 18 meses creía que tenía todo lo que una mujer podía desear. Un esposo que decía amarme, una mejor amiga que era como mi hermana de sangre, y una vida que, aunque sencilla, era mía. Construida con esfuerzo, con amor, con años de confianza absoluta en las personas que más quería. Pero resulta que estaba construyendo sobre mentiras. Sobre una complicidad que nunca imaginé posible. Esta es la historia de cómo un saco de mezclilla tirado en una silla me reveló lo que todos a mi alrededor sabían menos yo. Era un jueves de noviembre. Uno de esos días grises de la ciudad donde el frío empieza a meterse por las rendijas de las ventanas y lo único que quieres al llegar a casa es una taza de café y quitarte los zapatos. Había terminado mis clases más temprano porque la dirección suspendió las últimas 2 horas por una junta de padres que yo no tenía que atender. Me sentí afortunada. Pensé en preparar algo rico para cenar, poner música, esperar a mi esposo con la casa caliente y tranquila. Cuando entré al departamento, todo estaba en silencio. Mi esposo aún no llegaba. Dejé mi bolsa en la entrada, abrí las ventanas un poco para ventilar, y empecé a recoger la ropa que él había dejado tirada esa mañana, como siempre. Ese era su defecto favorito, dejar todo donde lo último que usó. La camisa sobre el respaldo de la silla. Los calcetines junto a la cama, y ese día, el saco de mezclilla azul marino arriba del sillón de la sala, con los bolsillos hacia afuera como si alguien lo hubiera revisado con prisa. No sé por qué lo hice. Tal vez fue instinto. Tal vez fue esa voz pequeña que llevaba meses susurrándome cosas que yo elegía no escuchar. El caso es que metí la mano en el bolsillo interior del saco, y saqué una tarjeta de plástico blanca. Una llave de hotel, de esas que no dicen el nombre del lugar, solo tienen un código de barras y un número de habitación escrito a mano con plumón negro, 412. Me quedé parada en medio de la sala con esa tarjeta en la mano durante lo que me pareció una eternidad. Mi esposo viajaba por trabajo con cierta frecuencia, eso era verdad. Vendía maquinaria industrial y tenía clientes en varios estados. Pero esa semana no había mencionado ningún viaje. Esa semana había llegado a casa todas las noches. O eso creía yo. Busqué en mis recuerdos. El martes había llegado tarde, como a las 10 de la noche. Me dijo que había tenido una cena con un cliente de Toluca que vino a cerrar un pedido. El miércoles llegó a las 8, con olor a loción recién puesta, algo que no era habitual a esa hora. Yo había pensado que quizás se había ido a echar una vuelta al gimnasio después del trabajo, pero ahora, con esa llave en la mano, todo se reordenaba en mi cabeza de una manera que me revolvía el estómago. Fui a la habitación. Abrí la aplicación del banco en mi teléfono. Revisé los movimientos de la tarjeta compartida que teníamos para gastos del hogar. Nada raro. Luego recordé que él tenía otra tarjeta, una de débito personal que yo casi nunca usaba. Alguna vez había visto el estado de cuenta en la mesa. Fui al cajón de los documentos y lo encontré, el más reciente, del mes anterior. Busqué con los ojos los cargos de hoteles. A mitad de la hoja encontré uno, Hotel Camino Real, 980 pesos, un martes. El martes del mes pasado. El mismo día que supuestamente ceno con un cliente. Me senté en la orilla de la cama porque las piernas dejaron de obedecerme. 980 pesos por una noche de martes en un hotel de la ciudad. No un viaje de trabajo. No un cliente de Toluca, una habitación pagada aquí, a kilómetros de nuestra casa, mientras yo lo esperaba dormida. Tomé el saco de mezclilla y revisé el otro bolsillo. Estaba vacío. Pero en el bolsillo trasero del pantalón que estaba doblado sobre la silla encontré algo más.
de un restaurante en la colonia Condesa. 2 personas. 2 copas de vino. Lomo de res para 2. El total, 1.300 pesos. La fecha, el miércoles. El miércoles que él llegó oliendo a loción fresca a las 8 de la noche. Me quedé ahí sentada con el recibo y la llave de hotel en las manos, tratando de convencerme de que tenía una explicación razonable. Que era un cliente. Que era un amigo. Que era cualquier cosa menos lo que mi instinto me estaba gritando a todo volumen. Pero entonces pensé en algo. Rebeca y yo nos conocíamos desde la preparatoria. 17 años de amistad. Ella era la madrina de bodas cuando mi esposo y yo nos casamos 5 años atrás. La comadre que me ayudó a decorar el departamento cuando nos mudamos. La persona a quien llamaba cuando algo me dolía, cuando algo me alegraba, cuando no entendía al mundo. Le había contado todo sobre mi matrimonio. Las peleas pequeñas. Los momentos buenos. Las veces que mi esposo y yo llevábamos semanas sin conectar de verdad y yo no sabía qué hacer. Y ella siempre tenía un consejo. Siempre decía que los matrimonios pasan por etapas. Que había que ser paciente. Que mi esposo era buen hombre y que esas cosas se arreglaban con comunicación. Ahora esos consejos me sonaban distintos. Pensé en la última vez que Rebeca y yo habíamos salido juntas, hacía como 3 semanas. Habíamos quedado en ir al mercado de San Juan y luego a un café. A mitad del recorrido, ella dijo que le había entrado una jaqueca y que mejor nos veíamos otro día. Me dejó sola en Puerta del Sol y se fue. Yo me fui a casa sin darle mayor importancia. Ese mismo día mi esposo llegó tarde del trabajo. Abrí la conversación de WhatsApp con Rebeca en mi teléfono. Fui hasta el fondo, hasta los mensajes más viejos, buscando algo que no sabía bien qué era. Pero sí noté algo que antes no me había llamado la atención. Los últimos 2 meses, ella me había cancelado 4 veces, siempre con una razón distinta. Jaqueca, trabajo, su mamá enferma, una cita médica. 4 cancelaciones en 2 meses, de una persona con quien antes nos veíamos casi cada semana. Me paré frente al espejo del baño y me miré. Tenía los ojos rojos. No recordaba haber empezado a llorar, pero ya estaba llorando. No podía saber con certeza. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber si lo que mi cabeza empezaba a armar era real o si estaba volviéndome loca de tanto imaginar. Y entonces se me ocurrió algo. Tomé mi teléfono y abrí la aplicación de mensajes. Busqué el número de Rebeca. Y escribí, haciéndome pasar por mi esposo, desde mi propio número, un mensaje que decía: Rebi, estoy en el mismo hotel de siempre. El 412, Andrea salió con sus papás y no llega hasta la noche. ¿Puedes venir? Presioné enviar antes de poder arrepentirme. Después puse el teléfono boca abajo sobre el lavabo y me quedé mirando el techo. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. Parte de mí rezaba para que no respondiera. Para que me dijera que quién era ese número y por qué le mandaba ese mensaje. Para que todo fuera un malentendido horrible y yo pudiera respirar de nuevo. El teléfono vibró. Lo volteé despacio, como si tuviera miedo de lo que iba a encontrar. ¡Ay, qué bueno! Salgo en 20 minutos. Pido el Uber al hotel o me recojo en la parada de siempre. El mundo se detuvo. Rebeca sabía cuál era el hotel de siempre. Rebeca sabía de un número de habitación. Rebeca supo exactamente a qué me refería sin preguntar nada. Porque no era la primera vez. Porque ya había estado ahí antes. Respondí. Ve directo al hotel. Te espero. Luego fui al closet, saqué mi bolsa más grande, metí lo que necesitaba para esa noche, y tomé las llaves del coche. Manejé al hotel. Llegué 20 minutos antes que ella. En la recepción pedí la habitación 412 y dije que era la esposa del huésped registrado. El recepcionista dudó un segundo. Yo saqué mi credencial del INE con el mismo apellido de mi esposo, porque al casarme lo había adoptado, y lo miré a los ojos sin parpadear. Me dio una segunda llave. Subí al 4º piso, toqué la puerta del 412. Nadie respondió, lo cual confirmaba que mi esposo todavía no estaba ahí. Abrí con la llave y entré. El cuarto olía a perfume. No era el mío. Era un perfume dulce,
de vainilla y madera, que yo reconocí de inmediato porque era el mismo que le había regalado a Rebeca en su cumpleaños 6 meses atrás. Una fragancia francesa que había costado 1.200 pesos y que yo había elegido pensando en lo mucho que la quería, en lo especial que era para mí esa amistad. Ese perfume estaba en las sábanas del hotel. Me senté en la silla junto al escritorio. Apagué la luz principal y dejé solo la del baño, apenas entreabierto. La habitación quedó en una penumbra tenue. Y esperé. A los 15 minutos escuché pasos en el pasillo. Después un toque suave en la puerta, 3 golpes cortos, como en clave. Me levanté. Caminé hacia la puerta, abrí. Rebeca estaba ahí. Llevaba un vestido negro de tirantes que yo nunca le había visto. El cabello suelto, recién peinado. Perfume puesto. Sonriendo. La sonrisa se congeló en su cara cuando me vio a mí. Caro, dijo. Y luego corrigió. Andrea. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Vivo aquí, respondí. Bueno, no exactamente. Pero esta habitación tiene mi apellido registrado en recepción. Y creo que tú lo sabías. Ella abrió la boca. La cerró. Miró detrás de mí, hacia el interior del cuarto, como si esperara encontrar a alguien que la rescatara. Estamos solas, le dije. Por ahora. Caro. Andrea. Yo. No me llames Caro. Eso lo hacía mi amiga. Y tú no eres ella. Se le llenaron los ojos de agua. Yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies pero no me moví. No podía. Si me movía, me caía. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté. Ella bajó la vista. ¿Cuánto tiempo, Rebeca? 8 meses, susurró. 8 meses. Mientras ella me daba consejos sobre cómo mejorar mi matrimonio. Mientras me escuchaba hablar de mis inseguridades. Mientras comía en mi casa los domingos y abrazaba a mi mamá y reía con mis sobrinos. 8 meses mintiéndome en la cara con una sonrisa perfecta. Vete, le dije, Andrea, por favor. Vete, y si en algún momento se te ocurre buscarme, hablarme, mandarme un mensaje, te juro que hablo con tu familia, con tu trabajo, con todo el que quieras. No porque quiera hacerte daño, sino porque ya no me importas lo suficiente para protegerte. Ella se fue. La vi alejarse por el pasillo con los tacones en la mano, el vestido negro arrugándose en cada paso apresurado. Vi cómo oprimía el botón del elevador sin voltear. Vi cómo las puertas se cerraban. Regresé al cuarto. Me senté en la cama. Y me permití llorar. Cuando mi esposo llegó al hotel 40 minutos después, me encontró sentada en la silla del escritorio con la luz encendida y la llave de habitación sobre la mesa. No tuve que decir nada. Lo vio en mi cara antes de cruzar la puerta. Andrea, empezó. Siéntate, le dije. No porque tuviera ganas de hablar, sino porque quería que lo que venía después lo recibiera sin poder escapar. Le conté todo. Lo de la llave en su saco. Lo del estado de cuenta. Lo del recibo del restaurante. Lo del mensaje que mandé haciéndome pasar por él. Lo de Rebeca llegando al hotel con el vestido negro y el perfume que yo le había regalado. Cuando terminé, él estaba llorando. Yo no. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. 8 meses, dijo. 8 meses. ¿La quieres? Silencio. Respóndeme. ¿La quieres? No sé, dijo al final. Pensaba que sí. Pero ahora. Guárdate el pero ahora. A mí ya no me importa lo que sientes por ella. Lo que me importa es que durante 8 meses me miraste a los ojos todos los días y me mentiste. Lo que me importa es que le conté mis miedos a alguien que estaba riéndose de mí con mi propio esposo. Eso es lo que importa. ¿Podemos arreglarlo?, dijo. Te lo juro. Puedo cambiar. Podemos ir a terapia de pareja. Esto no tiene que terminar así. Ya terminó, le dije. Terminó esta noche. Tomé mi bolsa. Salí del cuarto sin besarlo, sin abrazarlo, sin mirarlo a los ojos una última vez. Bajé en el elevador. Crucé el lobby. Salí a la calle. La Ciudad de México seguía siendo la misma. El tráfico. Los puestos de tacos en la esquina.
El cielo naranja de noche artificial. Todo igual, como si nada hubiera pasado. Como si mi mundo no se acabara de derrumbar por completo. Me subí a mi coche y manejé sin saber a dónde. Terminé estacionada afuera de un Oxxo en la colonia Doctores, sin haberlo decidido. Me quedé ahí sentada, con el motor apagado, mirando la luz blanca del local como si tuviera algo importante que decirme. Esa noche dormí en casa de mi hermana mayor. No le conté nada. Le dije que habíamos tenido una pelea fuerte y que necesitaba un espacio. Ella no me preguntó más. Me dio la cama de su cuarto de huéspedes y me dejó sola. La quise más que nunca en ese momento. Los días siguientes fueron una neblina espesa. Fui a trabajar porque no sabía hacer otra cosa. Estaba frente a 28 niños de tercer año explicándoles fracciones mientras por dentro me deshacía. No sé cómo lo hice. Lo hice porque no quedaba de otra. Mi esposo me llamó 14 veces el primer día. Al 15º intento le mandé un mensaje que decía: contrata un abogado. Yo ya lo hice. Y lo bloqueé. Rebeca intentó escribirme 2 veces desde números distintos. La bloqueé también, en las 2 ocasiones. Lo que nadie me había preparado para enfrentar fue la segunda traición. Una semana después, una amiga en común me llamó para preguntarme si era verdad lo que se rumoreaba, que mi esposo y yo nos estábamos separando. Le dije que sí, que era definitivo. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Y luego, sin que yo se lo preguntara, me dijo: mira, yo creo que debes saber que no eras la única que lo sabía. Había varios que sabían, desde hace meses. Colgué, luego me fui al baño de la escuela, el único lugar donde podía estar sola, y me quedé ahí parada con las manos apoyadas en el lavabo hasta que dejé de temblar. Varios sabían. Varios eligieron quedarse callados. Algunos porque no querían meterse en problemas ajenos. Otros porque le tenían más lealtad a él que a mí, y al menos uno, que después supe que era un excompañero de trabajo de mi esposo, les había prestado su departamento en la colonia Narvarte 3 veces para que se vieran sin que yo me enterara. Esa fue la parte que más me costó procesar. No la infidelidad en sí, sino saber que mientras yo vivía en la ignorancia, había personas a mi alrededor que sabían la verdad y eligieron guardar silencio. Que fui el chiste que todos conocen menos la protagonista. Contraté una abogada familiar, una mujer de unos 50 años, directa, sin rodeos, que me explicó mis derechos con la misma tranquilidad con que uno explica una receta de cocina. Me dijo que el proceso podía durar entre 6 y 12 meses dependiendo de qué tan cooperativo fuera él. Le dije que no esperara mucho de su parte. Tenía razón. Mi esposo no quería firmar. Primero dijo que necesitaba más tiempo para pensarlo. Luego que quería intentar una reconciliación. Luego que yo estaba actuando de manera impulsiva y que iba a arrepentirme. Cada argumento era un intento distinto de aferrarme, de hacerme sentir que yo era la que estaba equivocada, que yo era la que estaba exagerando. Mi abogada los conoce bien a esos argumentos. Siguió adelante de todas formas. Encontré departamento 3 meses después de separarme. Un estudio en la colonia Escandón, no muy grande, pero con buena luz por las mañanas y una terraza pequeña donde cabían 2 macetas y una silla. Lo renté con mi sueldo de maestra, que no es un sueldo que sobre, pero sí es mío. Completamente mío. Empecé a llenarlo de plantas, de libros, de cosas que me gustaban a mí y que en el departamento compartido siempre había sacrificado porque a él no le gustaban los adornos o porque tomaban espacio. En mi estudio cada centímetro era mío. Mi mamá se enteró de todo una semana después de que me mudé. No me lo esperaba así, sentadas en su cocina de Iztapalapa con 2 tazas de atole, pero así fue. Le conté todo. Lloró. Me abrazó durante tanto tiempo que yo también terminé llorando, aunque llevaba semanas diciéndome que ya había llorado suficiente. Me dijo algo que no olvidé. Hija, el dolor que sientes ahora es real, pero no te quedes en él más tiempo del necesario, porque ellos ya siguieron adelante, y si tú no lo haces, vas a quedarte sola cargando lo que fue culpa de ellos. Empecé terapia 1 mes después de separarme. No fue fácil admitir que la necesitaba. Soy maestra, estoy acostumbrada a tener respuestas, a saber cómo manejar las situaciones. Pero hay dolores que no se resuelven sabiendo mucho.
Se resuelven sintiéndolos. Mi terapeuta, una mujer joven de la Benito Juárez con diplomas en la pared y una planta enorme en la esquina de su consultorio, me hizo ver algo que yo no había querido ver, que durante 5 años de matrimonio yo había aprendido a hacerme pequeña, a no pedir demasiado, a conformarme, a interpretar las señales de alarma como defectos míos en lugar de banderas rojas de él. Me dijo: tú no fallaste. Tú amaste honestamente en un espacio donde te mintieron sistemáticamente. La responsabilidad de esa mentira no es tuya. Tardé semanas en creerlo. Pero eventualmente lo creí. Lo que más me dolió no fue la imagen de ellos dos juntos. Fue recordar momentos concretos donde me habían mentido a la cara usando mi confianza como escudo. Recordé una noche en que llegué a casa llorando porque había tenido un problema serio en la escuela, un alumno que estaba pasando por una situación familiar muy difícil y yo no sabía cómo ayudarlo. Mi esposo estaba en el sillón con el teléfono en la mano. Me escuchó durante 10 minutos, me dio un abrazo rápido y me dijo que estaba cansado y que mejor seguíamos hablando mañana. Esa noche yo pensé que era falta de empatía, que era el estrés del trabajo, que no debía tomarlo personal. Ahora sé que esa noche él probablemente tenía el teléfono en la mano mandándole mensajes a Rebeca. Que mientras yo me derrumbaba, él estaba pensando en otra persona. Ese recuerdo me quemaba más que ningún otro. A los 4 meses de haberme ido, mi esposo apareció una noche en mi departamento nuevo. No sé cómo supo dónde vivía. Tocó el timbre a las 11 de la noche. Yo no abrí. Le mandé un mensaje que decía: si vuelves a venir, llamo a la policía. No tenemos nada de qué hablar. Se fue. 2 meses después me enteré, por mi cuñada, que Rebeca y él habían terminado, que sin el secreto, sin la adrenalina de lo prohibido, no había quedado nada entre ellos, que él estaba viviendo solo en un departamento de renta en la Benito Juárez y que las cosas en el trabajo no le iban bien porque llegaba tarde y desconcentrado. No sentí satisfacción. Tampoco lástima, sentí indiferencia, que es peor que cualquiera de las dos. El divorcio quedó firme a los 10 meses. Él llegó con ojeras, el cabello sin peinar, la misma chamarra de cuero que usaba cuando nos conocimos en la universidad. Me miró como si esperara que yo dijera algo que cambiara todo. Yo firmé primero. Rápido. Sin dudar. Cuando él firmó, lo vi soltar el bolígrafo sobre el escritorio y exhalar muy despacio, como si llevara meses aguantando la respiración. Andrea, dijo cuando nos levantamos para irnos. No me detuve. Escuché sus pasos detrás de mí durante un segundo. Luego se detuvieron. Salí del juzgado y caminé hasta mi coche bajo un sol de enero que calentaba poco pero alcanzaba para sentir algo. Me quedé parada en la banqueta con las llaves en la mano. Esperaba sentir algo dramático, un llanto, un alivio enorme, algo que marcara el momento. Pero lo que sentí fue más parecido al silencio, a una habitación después de que el ruido para, y en ese silencio, me escuché a mí misma por primera vez en meses. Los siguientes meses fueron duros de maneras distintas. No duros de llanto, sino duros de reconstrucción, que es más silenciosa y más lenta y a veces más difícil que el dolor agudo del principio. Empecé a recordar cosas que antes hacía y que había dejado de hacer sin darme cuenta. Leer. Antes leía un libro por semana, era mi cosa favorita, novelas históricas, cuentos latinoamericanos, lo que fuera. Dejé de hacerlo cuando me casé porque él decía que leer en la cama le molestaba la luz. Volví a leer. Puse mi lámpara de noche más brillante y leí hasta quedarse dormida todas las noches. Empecé a salir más con mi hermana. Con mis amigas de la escuela donde trabajo, que resultaron ser más personas de lo que yo había valorado. Empecé a conocer el mío por primera vez como adulta, no como esposa de alguien, sino como yo sola. Fui a Oaxaca un fin de semana de puente. Sola. Me senté en el Zócalo a comer tlayudas y tomé fotos de cosas que me gustaban sin tener que consultar si al otro le parecía bien parar. Fue liberador de una manera que no tengo palabras para describir. Un año después del día que encontré esa llave de hotel, estaba en la feria del libro del Zócalo buscando novedades cuando escuché una voz detrás de mí. Era Rebeca. Llevaba el cabello más corto, vestía de manera más sencilla que antes, sin el maquillaje elaborado de siempre. Se veía distinta. No más joven ni más vieja. Simplemente distinta. Me vio. Se detuvo.
El libro que tenía en la mano casi se le cae. Tuve dos opciones. Podía darme la vuelta y perderme entre la gente. Me quedé. Se acercó despacio, como si no estuviera segura de que yo fuera a permitírselo. Hola, dijo. Hola, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Hubo un silencio. Ella miraba el suelo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, dijo al fin. Sé que lo que hice no tiene nombre. Pero he querido decirte que no pasa un solo día en que no piense en esto. Que me arrepiento. Que fui una cobarde y una traidora y que si pudiera deshacerlo. Está bien, la interrumpí. Ella levantó la vista. No está bien lo que hiciste, aclaré. Nunca va a estar bien. Pero está bien que te arrepientas. Está bien que lo lleves contigo. Eso es tuyo. No mío. Andrea. Ya terminé de cargar esto, Rebeca. Me tomó tiempo, pero ya terminé. No te odio. No te deseo lo peor. Simplemente ya no me importas. Y eso, curiosamente, es lo más libre que me he sentido en mucho tiempo. Tomé el libro que había estado hojeando, lo puse en mi cesta, y me alejé. No miré atrás. Han pasado 18 meses. 18 meses desde aquella tarde en que saqué una tarjeta de hotel del saco de un hombre que creí conocer. 18 meses desde que el mundo que construí con tanto esfuerzo se reveló como una escenografía de cartón. Y estoy bien. No solo bien como en sobrevivir, bien como en vivir. Como en levantarme los lunes con ganas. Como en reírme fuerte en el café con mis amigas. Como en llorar en el cine con una película sin sentir vergüenza. Como en elegirme a mí misma todos los días sin pedirle permiso a nadie. Mi grupo de tercer año este año es el más lindo que he tenido. Una niña de ojos grandes que escribe poesía en su cuaderno de matemáticas. Un niño que sabe los nombres de todos los dinosaurios y los recita en fila como si fueran amigos suyos. 28 razones para llegar a la escuela con algo que dar. Conocí a alguien hace 5 meses. Se llama Emilio. Es fotógrafo. Cuando le conté mi historia, no me miró con lástima ni con escándalo. Me miró con respeto, como quien escucha algo que merece ser escuchado con cuidado. No me presiona. No revisa mis redes. No llega tarde sin avisar. Es la primera persona en mucho tiempo que hace lo que dice. Que no tiene una versión pública y otra privada. No sé a dónde va esto. Pero por primera vez no tengo miedo de averiguarlo. Lo que sí sé es lo siguiente. Perdí un esposo. Perdí a quien creía mi mejor amiga. Perdí años de historia y la versión de mí misma que confiaba ciegamente en todo. Eso fue real. Eso dolió de verdad. Pero también gané algo que antes no tenía. Gané mis límites. Gané mi voz. Gané la capacidad de decir no sin disculparme. Gané la certeza de que puedo sola, no porque no quiera compañía, sino porque sé que no la necesito para estar completa. Y gané algo más pequeño pero importante. Una terraza con 2 macetas y una silla donde me siento los domingos por la mañana con mi café, a leer, sin pedir permiso para la luz. Si hay algo que aprendí de todo esto es que las traiciones más profundas no vienen de los extraños. Vienen de las personas a quienes abriste la puerta, a quienes le contaste tus miedos, a quienes les diste lo mejor de ti. Y eso duele de una manera que no tiene comparación. Pero también aprendí que ese dolor no te define. Que no te condena. Que lo que haces con él, sí. Yo tomé ese dolor y lo convertí en combustible, para empezar de cero. Para conocerme de verdad por primera vez en mi vida adulta. Para construir algo que esta vez es genuinamente mío. Y si ahora mismo estás pasando por algo parecido, si sientes que el suelo se fue de debajo de tus pies y no sabes cómo vas a levantarte, quiero que sepas esto, si vas a poder. No mañana, tal vez. Ni pasado mañana. Pero vas a poder. Porque del otro lado de esta traición hay una versión de ti que todavía no conoces. Una versión más fuerte, más honesta, más libre. Una versión que no le debe nada a nadie. Que no necesita la aprobación de ninguna persona para saber lo que vale. Ve hacia ella. Aunque duela llegar. Gracias por escucharme.